Evaluación, ¿ok? Eso es un paso fundamental, muy importante, que debe ser tomado en cuenta en el proceso de diseños de programas de entrenamiento, ¿ok? Lo que vamos a estar hablando aquí hoy es básicamente la forma en cómo en URX hemos asumido este proceso. Por supuesto que nosotros no estamos inventando nada, hay muchas herramientas disponibles, ¿verdad? Pagas y no pagas, en los que cualquiera de ustedes pueden empezar a asumir este proceso, ¿ok? Un principio fundamental por el cual nosotros nos regimos es evalúa, no adivines, ¿ok? Esto es muy importante, esto va mucho de la mano con realmente ser efectivo en diseñar o en asignar un programa de entrenamiento para un atleta. Obviamente, según el tipo de relación con el que se tenga con el atleta, si estamos de forma presencial, si estamos trabajando a distancia, si el atleta, por ejemplo en el caso de URX, si forma parte de URX Compete, que es un blog, si un template, si es un atleta individualizado, nosotros vamos a tener distintas formas de alcance en cuanto al assessment se refiere. Por ejemplo, en el caso de un atleta individualizado, el assessment es mucho más profundo, ¿ok? Al igual que en el caso de un atleta individualizado, el cual nosotros trabajemos también one-on-one de forma presencial, ¿ok? Esto básicamente también lo dicta el compromiso con que nosotros tengamos con el cliente o con el atleta, ¿ok? Según lo que la persona nos haya contratado. Otro aspecto que quiero mencionarles acá del assessment, ¿ok? Es que busquen las herramientas que ustedes entiendan que le pueden servir para ese proceso, pero asegúrense de empezar a aplicar las que ustedes estén seguros que ustedes posteriormente van a poder interpretar la información, ¿ok? Esto es muy importante. Recuerden que yo no puedo dar algo que yo no tengo, ¿ok? Si yo de repente empiezo haciendo un assessment muy complicado, cuando llegue a mis manos toda esa cantidad de data, yo en pocas palabras no voy a saber qué hacer con eso y realmente el assessment va a dejar de ser efectivo, ¿ok? Vamos a entrar en materia. Muy importante, cuando hablamos assessment, en este video estamos hablando únicamente del assessment físico, ¿ok? Assessment físico. El assessment comprende muchas otras variables, el aspecto psicológico, el aspecto mental, el aspecto de estilo de vida, etcétera, 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 que son cosas que no vamos a tocar en este momento. ¿Por qué es importante hacer un assessment? Bueno, primero nos permite establecer un punto de partida, ¿ok? En donde se encuentra el individuo, el atleta, el cliente, con respecto, por ejemplo, a una función, a un avatar. Por ejemplo, si es un atleta de fitness funcional, de CrossFit, como deporte, ¿verdad? Un atleta competitivo de CrossFit. Nosotros debemos tener establecido unas demandas de cuáles son las características que se deben desarrollar en el deporte y un avatar, ¿ok? Un avatar, un punto referencial en ese sentido. Otro aspecto importante es identificar limitantes en el rendimiento del atleta, imbalances, ¿ok? Deficiencias, eso todo nos lo permite recabar el assessment, ¿ok? Cómo se está moviendo un atleta el lado izquierdo con respecto al lado derecho, si él tiene una limitante, por ejemplo, de capacidad cardiorrespiratoria, si tiene una limitante de fuerza, etcétera, 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 ¿ok? Eso es algo fundamental, una razón fundamental por la cual nosotros debemos hacer un assessment. Recuerda, evalúa, no adivina, ¿ok? ¿Cómo nosotros hacemos un assessment? Bueno, vamos a poner aquí algo sencillo, ¿ok? En el sentido de que ustedes se puedan llevar la información y buscar a su vez la forma de aplicarla. Yo primero tengo que buscar unas métricas, ¿ok? Porcentaje de grasa,
masa magra del individuo. Esas es unas métricas, por ejemplo, con respecto al cuerpo. ¿Okay? ¿Cómo hago esto? Yo de repente puedo tener las herramientas para hacer esto yo mismo, si no, yo sencillamente le puedo decir que vaya donde un nutricionista, ¿verdad? Por ejemplo, que le aplique la medición o con otras herramientas, etcétera. A mí lo que me interesa es que llegue a mis manos esa data, porcentaje de grasa del atleta, eso a su vez nos va a decir cuál es su porcentaje de masa magra, etcétera, etcétera. Hacemos una serie de pruebas de balanza estructural. Cuando decimos balanza estructural, hablamos de, por ejemplo, en este caso específico, relaciones entre algunos movimientos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación, que esto es algo clásico, cuál es la relación entre el squat, el deadlift y el snatch del individuo? ¿Okay? Eso me va a decir a mí una serie de cosas, ¿okay? Eso me va a decir a mí hacia dónde yo debo orientar el entrenamiento, ¿okay? Cuáles son las prioridades de esta persona. Igualmente, otro en este sentido, close grip bench press, chin-up con peso y el press, ¿okay? ¿Qué me dice esto a mí? Me da una idea de cómo se mueve la escápula de esta persona, ¿ok? Y en dónde yo debo hacer más énfasis. Si en press, push, pull, horizontal, vertical, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son métricas de balanza estructural, de cómo yo puedo hacer que el individuo se mueva, ¿verdad? Más efectivamente. Aquí no está, yo también tengo que hacer unas pruebas de movimiento, ¿ok? A ver cómo el individuo se comporta en single leg, cómo es el bending, ¿ok? La bisagra de la cadera, si esa persona puede aguantar un tiempo determinado, por ejemplo, una prueba, el Sorensen en la GHD, según el tiempo que esa persona marque allí, eso me va a decir a mí en pocas palabras si esa persona puede o no puede cargar la zona lumbar haciendo, por ejemplo, un deadlift, ¿okay? Otra cosa súper importante, otro aspecto súper importante que es quizás lo que más al atleta le gusta, es una serie de test, una batería de test que yo tengo que tener diseñada, ¿okay? Para primero recabar una información inicial, también respecto a un avatar o a una función, ¿verdad? Volvemos al caso de si es un atleta de CrossFit. ¿Cuáles son las pruebas que yo le voy a aplicar a esa persona que van a ser efectivas diciéndome cómo está esa persona con respecto a las características de lo que significa ser un atleta de CrossFit, o cómo está esa persona en su capacidad aeróbica, cómo está en su fuerza absoluta, muscle endurance, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una serie de pruebas. Por ejemplo, en URX nosotros tenemos una serie de pruebas que eso el atleta debe completarlas más o menos en 3 semanas, un mes. ¿Okay? Ese es el tiempo inicial. Unos test que nos van a servir a nosotros para recabar información. Entonces, básicamente esto de lo que hemos hablado hasta ahora es una forma sencilla de cómo se puede hacer un assessment, cómo se puede hacer una evaluación a un atleta. ¿Qué sigue después del assessment? Obviamente, recopilar toda esa data, ¿verdad? Si yo estoy trabajando a distancia, es muy importante que la persona me provea de videos, ¿okay? No solamente data física, resultados, sino videos, también información sobre su percepción. Mira, yo sentí que en este workout se me cansaron, me quedé sin hombros, me quedé sin grip, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de los videos que me van a permitir yo a mí ver a la persona en movimiento, y eso me va a dar mucha más información. En base a los resultados, ¿verdad? En base a los resultados de todo este assessment y todo este test, ¿yo qué hago? Sencillamente yo determino unas prioridades, unos objetivos iniciales para esta persona, ¿verdad? Para este cliente, para este atleta, y yo diseño o asigno un programa de entrenamiento. Si es un cliente individualizado, en mi caso, en el caso de URX, yo diseño una programación. Si es un cliente, por ejemplo, de URX Compete, nosotros tenemos 3 vías, Strength, Engine y Gymnastics.
y nosotros, según los resultados de esos test, vamos a poder decir, bueno, esta persona necesita por lo menos durante un bloque de 8 semanas irse a el bias de Strength o al bias de Engine, ¿okay? Esto, por ejemplo. Después de que la persona ya ha estado un tiempo prudencial en esa progresión, ese tiempo viene determinado por muchas cosas diferentes, ¿ok? Y es algo individual. Pueden ser 6, 8, 12, 16 semanas. También depende de el tiempo o la edad de entrenamiento que tenga la persona. Si es un principiante, esa persona necesita una fase de acumulación o necesita una progresión más larga. Si es un atleta avanzado, él necesita una progresión mucho menor, ¿okay? o podría hacer una progresión mucho menor. Reevaluar, rediseñar, y eso es un ciclo que en pocas palabras no termina, ¿okay? Yo assessment, testeo, evalúo, diseño, assessment, testeo, evalúo, diseño, ¿okay? Ese es el proceso. Nosotros quisimos hacer este video primero de manera informativa. Nosotros vamos a estar lanzando una serie de herramientas de assessment dentro de URX para nuestra comunidad, para nuestros clientes, para ustedes que quieran entrar en un producto de esto y sencillamente ustedes se lleven una información efectiva que después les sirva a ustedes para llevárselo a un coach de su preferencia, o si ustedes quieren quedarse con nosotros. Y para las personas que están en este proceso, ¿verdad?, de empezar a hacer este experimento por sí mismo, llamarles la atención la importancia de esto. Ok, recuerda que si yo digo, vuelvo y repito, yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo digo que yo estoy haciendo un entrenamiento individualizado para atletas, quiere decir que yo tengo que tener este proceso, ¿verdad?, on point. Yo tengo que saber llevar a cabo un proceso de assessment, interpretar los resultados y después diseñar un programa para yo efectivamente poder decir, mira, yo ofrezco una programación, un plan de entrenamiento, un coaching individualizado, ¿okay?